¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando. Y bueno, pues el día de hoy ha sido para nosotros, al igual que para muchísimos en nuestro país, un día muy complicado al recibir la noticia que ya todos conocen de la muerte del secretario de Gobernación Francisco Blake Mora, víctima de un accidente de la aeronave, cuando se desploma la aeronave donde él iba viajando junto con sus colaboradores. Y bueno, esta noticia que ha impactado no nada más a México, sino ha hecho eco en muchísimos países del mundo. Caro, buenas noches. Buenas noches, Moni y Vicente. Y pues sí, fíjate, fue un día de minutos de silencio, también de minutos de aplausos y de mucha solidaridad y de mucho estar en duelo por lo que nos pasa a todos, ¿no? Sobre todo frente a las familias, prácticamente todos en la cúpula política lo que han enfrentado primero que nada es la solidaridad con las familias, más allá de una situación política que tú conoces particularmente bien, Vicente, porque la Secretaría de Gobernación ha sido tu fuente. Sí, a lo mejor la gente no tendría por qué saberlo, pero yo durante muchos años he cubierto la fuente de la Secretaría de Gobernación para Fuerza Informativa Azteca, ahora Azteca Noticias, todos los espacios informativos de Azteca, y me ha tocado, pues bueno, ya por segunda ocasión, el lamentable deceso de un secretario de Gobernación. En el caso de Francisco Blake, incluso cuando él llega a la Secretaría de Gobernación, pues no era conocido para muchos, incluso en el ámbito político. Él había tenido una carrera más bien local, digamos, fue regidor, fue diputado local, fue secretario de gobierno en el gobierno de Miguel Osuna Millán, y se le conocía poco, pero es curioso cómo él traba una amistad con Felipe Calderón, que se los quiero platicar, porque es cuando Felipe Calderón es coordinador de los diputados, allá en el 2002, de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados, y estaban discutiendo el paquete económico del año 2003. Bueno, hay una manifestación primero del Barzón, después llega el ESME, llega la coordinadora, y se arma aquello, quieren entrar y tomar el salón de plenos. Son los panistas, y coordinados por Felipe Calderón, quienes deciden hacer barricadas en las puertas para que no les tomen el salón, mandan a las mujeres al centro del salón de plenos y defienden la Cámara de Diputados. ¿Quién es de los que está más cercano a Felipe Calderón en ese momento? Pues es este diputado local, de este diputado federal de Baja California, Francisco Blake, quien incluso hasta con un extintor en la mano defendía ahí el salón de plenos con todo. A partir de ahí Felipe Calderón traba una amistad con él, le gusta que lo hubiera apoyado, y cuando llega el momento de elegir a un secretario de Gobernación en este sexenio, pues piensa en él para el de inmediato. Su discurso, incluso, claro, Vicente, por lo que dices, lo llama soldado raso, y luego, fíjate, eso me pareció un detalle bonito en el discurso del presidente, les quita esto de funcionarios y dice, para mí es Blake, le llamábamos Blake. Hablan a quien tú conociste muy bien, que era el encargado de comunicación social, como el tijuano. De alguna manera es más restablecer la cercanía de estos funcionarios que tienen familia, como tú muy bien dices, Moni. Por supuesto. Y bueno, particularmente en el Partido Acción Nacional se ha vivido un gran duelo. El líder nacional del PAN, Gustavo Madero, dio un emotivo mensaje en donde pues da sus condolencias a la familia al presidente Calderón, primero que nada, y por supuesto a la familia del secretario de Gobernación. Las y los panistas sentimos la partida de José Francisco, Felipe, Diana y José Alfredo, compañeros con quienes compartimos nuestra vocación política de servicio a nuestra nación. En estos momentos de luto, reafirmamos nuestra solidaridad y lealtad al presidente Felipe Calderón, quien con su liderazgo conduce a nuestro país hacia una ruta de progreso y bienestar para todos los mexicanos. Y por supuesto, como encargado de la política interior del país, pues de inmediato generó reacciones en toda la clase política, entre ellas, por supuesto, la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional fue de las primeras en que mostró también su solidaridad. Lo acontecido es un asunto que lamentamos muchísimo. Indudablemente, como secretario de Gobernación, lo recordaremos siempre como un hombre que fue facilitador de acuerdos. Que en paz descanse. Bueno, y por el PRD fue su líder Jesús Zambrano quien extendió pues su pésame y dio un mensaje que podemos escuchar. La presidencia nacional del PRD expresa sus condolencias, expresa su pena por el lamentable acontecimiento en el que perdiera la vida el secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, así como los demás funcionarios que lo acompañaban
el helicóptero. Y bueno, por su parte, el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, dijo que una ambulancia aérea capitalina había participado en la atención de los funcionarios que viajaban en el helicóptero que se desplomó. Sin embargo, pues ya no pudieron hacer absolutamente nada. Él también se unió y se solidarizó en este duelo con las familias, por supuesto, de las víctimas de este terrible accidente. Además, entre todos los que suspendieron sus actividades el día de hoy, Marcelo Ebrard fue uno de ellos, tenía un evento con deportistas y lo suspendió también. Mandamos la ambulancia aérea, me trasladé yo también con ellos para allá, pero ya no había, desgraciadamente, nada que hacer. Fallecieron pues por la velocidad del impacto, tanto el señor secretario de Gobernación como su equipo de colaboradores que iba con él, así como los pilotos. Bueno, y de los suspirantes que son materia de este programa, la diputada con licencia Josefina Vázquez Mota, ella se encontraba en Chiapas y desde ahí lamentó, por supuesto, los decesos. Reitero nuevamente las condolencias a su familia, a sus seres más queridos, mi abrazo más entrañable al presidente de la República, mi solidaridad, mi cariño a Margarita Zavala y a todo el equipo de colaboradores, al secretario y a todos sus amigos y por supuesto a su esposa, a sus hijos, a su familia. Monito, hablas de la cara de sorpresa de Josefina Vázquez Mota. Es que ella sí ya estaba en un evento, estaba presentando su libro ahí en Chiapas y de repente se entera, y por eso es de las pocas que vemos en una actividad. Porque, por ejemplo, Santiago Krill tenía agendada una gira en el Estado de México, finalmente la suspende y también, como todos, muestra su solidaridad al presidente Felipe Calderón y, obviamente, a las familias de los deudos, y lo calificó como un colaborador querido, un gran amigo. Pues consternado, en primer lugar, por la noticia, las condolencias y el pésame a todas las familias. Por supuesto, estoy cancelando todas las actividades por el momento para concentrarnos en el equipo y eventualmente acompañar a los deudos. Por su parte, el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, que se encontraba de gira en el estado de Zacatecas, dio un mensaje muy cercano hacia la familia del secretario de Gobernación, a quien dijo que consideraba su amigo y, de hecho, un amigo muy cercano. Fue también y ante todo un amigo entrañable, a quien conocí bien, a quien estimé, a quien respeté y a quien admiré. A su esposa Gloria, a sus hijos, familiares, los acompaño en su sentimiento ante tan irreparable pérdida. A todos los deudos les deseo encuentren pronto la fortaleza que les ayude a soportar la ausencia de sus seres queridos. El coordinador de los senadores priistas, Mario Fabio Beltrones, también expresó sus condolencias. En primer lugar, a las familias de todas las víctimas de este accidente, donde murió Francisco Blake Mora, y también, por supuesto, pues un mensaje de conciliación en este momento. Extiendo el más sentido pésame a la familia del licenciado Blake, con quien habíamos entablado una relación sumamente responsable y productiva. Yo estoy convencido de que las autoridades habrán de hacer las investigaciones pertinentes y necesarias. Bueno, y recuerdan que el día de ayer estaba Enrique Peña Nieto en un evento en Chiapas. Él estaba regresando porque prepara su gira a Estados Unidos y entonces ya no tuvimos la oportunidad de hablar directamente con él, pero a través del Twitter expresó evidentemente sus condolencias y pues escribió ahí el mensaje que estamos leyendo justamente a su familia, a las personas fallecidas. Lo hizo a través de 2 tweets, justamente. Ahí está. Y también, obviamente, con el presidente Felipe Calderón. Claro, y fíjate tú que de igual modo y por el mismo medio lo hizo el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a través de su cuenta de Twitter. Mensajes pues, mensajes. similares, el de todos, claro, por supuesto. ¿Qué más se puede decir en estos casos? No, bueno. Y fíjate que todos guardaron de alguna forma una agenda privada, porque él estaba en Ciudad Victoria, ahí en Tamaulipas, y pues lo que hicieron es bajar el volumen porque, pues de alguna manera, las no campañas pueden esperarse. Una cuestión que llamó mucho la atención es en este tema de las redes sociales, y ya que veníamos de estos tweets, es que revisando la información, y ya ven que cuando se ponen los mensajes pues se cita a la persona si tiene cuenta. Curiosamente pues encontramos, y muchos encontraron, que el último mensaje que dio el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, fue hace 6 días, y precisamente en el mensaje es para recordar el 3er aniversario por el accidente donde falleció Juan Camilo Muriño,
también secretario de Gobernación en aquel entonces, en un accidente aéreo que recordamos fue aquí en la zona de las Lomas de Chapultepec, en la capital. Apenas el 4 de noviembre fue cuando él sube este tuit, ¿no? Precisamente. Y bueno, y es que con la muerte de Francisco Blake Mora ya suman 2 los secretarios que han fallecido durante el sexenio del presidente Calderón, como lo estábamos diciendo, el 4 de noviembre del año 2008, es cuando fallece Juan Camilo Mourinho, también en un accidente de aviación. Él venía de San Luis Potosí, ¿no? Tenía una gira de trabajo de San Luis Potosí y venían ya de regreso hacia la Ciudad de México. Venía también con funcionarios de la dependencia de comunicación y venía también Vasconcelos. José Luis Santiago Vasconcelos, secretario técnico para la implementación de las reformas constitucionales en materia de seguridad y procuración de justicia. También pierden la vida lamentablemente en ese accidente 5 personas más que se encontraban en esta zona donde se estrella el avión y con el incendio pierden la vida. Pero comentábamos justamente qué terribles sucesos y estas casualidades o accidentes aéreos, por llamarlos de alguna forma, porque este accidente nos recordó sobre todo al de Ramón Martín Huerta, no sé si recuerdan, él era el secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox, y también tenía un evento muy temprano en la mañana, creo que era en Veracruz, porque iba a alcanzar a Yunes, si bien está en mi memoria, y también lo que ahorita se supone un banco de niebla y demás no llegaba, y finalmente así fue. Quiero darles un dato nada más, porque se encontraba en Michoacán Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Él tuvo que abandonar, evidentemente, esta gira que estaba ya preparando todo el operativo de seguridad para las elecciones y tuvo que regresar ya para aquí. Él se va a quedar de encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación, en lo que el presidente nombra a un nuevo titular. Y hablando de Michoacán, bueno, pues este fin de semana se llevan a cabo las elecciones, así que el lunes tendremos toda la información. Que pasen ustedes un buen fin de semana.